Los cubanos en crisis, con escasez y sin empleo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las represalias que adopta el régimen castrista contra quienes protestan reproducen sucesos similares ocurridos en el pasado. Tras el gran alzamiento nacional anticomunista del pasado 11 de julio, el régimen castrista se ha consagrado a lo mejor que sabe hacer, o para ser más preciso, a lo único que sabe hacer: reprimir. Para demostrarlo están las sanciones francamente terroristas, con una duración de decenios, que le están solicitando los fiscales para los cubanos que lo único que hicieron fue protestar de manera pacífica y reclamar por libertad y un cambio del pésimo gobierno que padecemos en el país. También han menudeado las expulsiones de centros de trabajos. Para ilustrar esta triste realidad, se puede mencionar los despidos de los compatriotas que se ha dado a conocer en tiempos recientes por su conducta contestataria. Y es que la dictadura castrista está tirando a lo descarado, tan confiados de su capacidad para retener el poder por la fuerza, que nada les importa estar a lo descarado. No hay frase que resuma mejor el modo en que las personas más humildes perciben a las principales figuras del régimen cubano. La escucho a cada rato y en cualquier lugar. La escuché a unos vecinos y también la pronuncié bien alto mientras el noticiero aparecía la primera dama, presentando el libro de un chef español al cual escribió el prólogo. El libro de recetas de un cocinero al que descaradamente le han permitido un espacio en la pantalla para no enseñar, como lo hizo alguna vez Nitza Villapol, a freír huevos con aceite o hacer arroz con pollo sin pollo ni arroz, ni para reírse en nuestras caras de hambre que sufrimos millones de cubanos. Porque en los tiempos de Nitza al menos hubo huevos para sancochar y fideos como sucedáneos de grano blanco para pintarlos con yodatino en sustitución de la vija. Pero en estos días de reordenamiento, cualquiera de esas cosas, incluso el colorante y el agua corriente, son milagros en nuestras cocinas en donde llevar un pollo o un trozo de cerdo. Incluso ese engrudo insípido o rancio al que por resignación llamamos croqueta, es el resultado de madrugar en el portal de una tienda, de batallar a golpes por nuestro lugar en la fila, de delinquir como único modo de sobrevivir, de transgredir la ley una y otra vez a toda hora y sin escrúpulos para que nuestros bolsillos soporten el macabro experimento que hoy, muy oportuna y astutamente, el Partido Comunista atribuye a Marino Murillo, pero solo para desviar la culpa de los verdaderos y únicos culpables. Mientras Liz Cuesta presentaba el libro del chef español y nos hablaba de las bondades de una cultura culinaria nacional que ya no existe, que no fue porque se extinguió, sino porque también marchó al exilio, y que, por lo tanto, el castrismo se propuso aniquilar a la fuerza de alimentos enlatados del CAME, de incapacidades y errores, de egoísmos ideológicos y de miedo a que las personas produjeran y acumularan riquezas para sí. A unos pocos kilómetros del lugar, Marino Murillo cumplía la honrosa misión de exponer su rostro para de cierto modo declarar fallida la tarea de ordenamiento, eso sí, sin proponer alternativas y soluciones al desastre que cualquiera con medio dedo de frente veía venir. Una debacle a la que no le faltaron alarmas de economistas ilustres, pero que así se terminó de hundir como la miseria de millones de cubanos. Han engordado las barrigas del Comité Central del partido, tanto como los bolsillos del verde olivo, allá donde en verdad se corta el bacalao. Porque mejor nombre no pudieron ponerle a lo que hoy sabemos que fue una suprema estafa. En tanto lleva más de ordenanza antojadiza y oportunista, más de mentira y positivos. Ordenaron y mintieron todo el tiempo, ya para secuestrar las remesas de aquel que empujaron a emigrar, supuestamente por desleal y flojo, ya para hacerse con los ahorros de ese otro aquel. A latigazos le pidieron lealtad, confianza ciega y resistencia. Marino Murillo hablando de inflación y por carambola reconociendo que nuestra hambruna nacional es real, al mismo tiempo que la First Lady de Cuba disertaba sobre las recetas de cocina en esta caricatura que mejor revela la esencia del gobierno, al que no le queda rostro de vergüenza. Entre ese que premia con regaderas al mejor cerealista del barrio para que cultive sus propios alimentos y aquel que, siendo uno de los mayores terratenientes de la isla, recomienda comer jutías y avestruces, él, que es el único cubano al que le está permitido cazarlas y criarlas en sus fincas, entre el difunto patriarca que se propuso producir tanta carne vacuna
como panal a los mayores exportadores del continente, y el hermano que prometió aquel vasito de leche que jamás nos bebimos, han convertido a nuestro país en la meca de la sinvergüencería y a nosotros los ciudadanos en oscuros objetos de sus burlas. Como si mofarse de un pueblo, recordemos a los nenes de papá y mamá que gustan exhibir sus viajes en autos y yates de lujo, pues el hobby favorito de una casta que pretende eternizarse en el poder por obra y gracia de esa bola de trampas que es la nueva Constitución. Quien desee creer que el fracaso de la tarea de ordenamiento es en realidad error y no un propósito malvado en sí mismo, que entonces esté dispuesto a creer por 60 años más que quienes por cientos de miles madrugan a diario para poder comprar alimentos, o quienes registran en los basurales para poder llevarse un trozo de algo a la boca, son apenas sacrificios necesarios para disfrutar todos algún día de esa prosperidad que no acaba de asomar por ninguna parte, no al menos en nuestros barrios pobres, que son casi todos los del país. Así las cosas en Cuba, que Marino Murillo aparezca en la televisión, colocándose la soga al cuello en nombre del Partido Comunista, al mismo tiempo que Liz Cuesta habla de recetas de cocina que pudo haber sido otra coincidencia en esta rara estrategia comunicativa del régimen que va muy lejos, más bien en sentido contrario de calmar el creciente enojo popular, lo cual apenas me lleva a pensar que, como políticos y casta ricachona, porque a final de cuentas juegan a hacerlo, son unos completos incompetentes, tan confiados en su capacidad para retener el poder por la fuerza, que nada les importa estar así a lo descarado. Siguiendo con las noticias, portavoz del Departamento de Estado reafirma su apoyo de Estados Unidos a un cambio en Cuba. La nueva portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales, declaró el día 2 de noviembre a ABC que la administración de Joe Biden hace un esfuerzo por ayudar al máximo a la sociedad civil a conseguir sus objetivos por vías pacíficas. Tuvimos encuentro con la diáspora y hay ideas de discusión, como dar acceso a Internet de ayuda humanitaria, precisó Rosales sobre la política a seguir por su gobierno frente a la represión desatada por el régimen cubano contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio. La funcionaria criticó también la deriva autoritaria del gobierno nicaragüense y la persistencia en prácticas dictatoriales de regímenes como el de Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela, Nicaragua y Cuba debe elegir a sus líderes, precisó. En estos años no les han dado la oportunidad de decir quiénes deben ser sus líderes. Esperemos que sea diferente. Si no lo es, nos pronunciaremos, añadió, quien resaltó que Biden ha mostrado en el G20 que Estados Unidos está de vuelta en el liderazgo mundial. La iniciativa de dar Internet libre de control estatal a los cubanos fue propuesta por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien reiteró su idea este martes en la inauguración de la exposición de arte en la sede de la Organización de los Estados Americanos. Biden dijo a finales de julio que estudiaría la proposición de Salazar, secundada por otros políticos republicanos, pero hasta ahora sus palabras no se han traducido en hechos. El Partido Republicano criticó fuertemente al presidente demócrata por lo que califican como una política errática y poco clara hacia el régimen cubano, cuyo colofón fueron varias declaraciones de condena y sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y a un cuerpo represivo conocido como Boinas Negras. Las protestas del mes de julio fueron las más grandes de la historia de la dictadura cubana. Decenas de localidades y un número aún impreciso de cubanos, pero que se cuenta por miles, salieron a las calles exigiendo libertad y mejores condiciones de vida. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.